Hola, hoy quiero hablarles sobre estos tres accesorios que son la cuchilla de 2 puntas, la cuchilla de 3 puntas y también el carrete de nylon. ¿Cuál es el momento indicado para utilizarlos? La finalidad es poder explicarle de forma sencilla cuál es la función de cada uno de estos accesorios. De ese modo, cuando tengan que realizar distintos trabajos, conozcan las condiciones del terreno y sepan elegir cuál es el accesorio ideal para el trabajo que están realizando. El primero, y quizás más conocido por todos, es el carrete de nylon o de hilo. Eh, Gracias a la flexibilidad que tiene el nylon, es mucho más versátil, por lo tanto les permite acceder a todos esos rincones donde una cuchilla no puede, como por ejemplo el rincón o el borde de un pilar, alrededor de los árboles, alrededor de una solera. Como el nylon es flexible, les permite poder ingresar a todos esos rincones y poder orillar sus jardines. Con esto también van a poder hacer el corte de pasto, ¿cierto? En superficies extensas, pero no es tan rápido cuando la hierba está muy alta o la maleza está muy alta, y mucho menos si es que parte de esa maleza o de esas plantas que crecen tienen un tallo duro. La segunda cuchilla a la que me quiero referir es a la cuchilla de 3 puntas. Esta es bastante conocida, se utiliza mucho para desmalezar, pero esta principalmente su uso es para poder sacar maleza que es de tallo duro o tallo leñoso también, como se conoce, que es el que se asemeja al tronco de un árbol. Entonces cuando tengan que, por ejemplo, desmalezar lugares donde pueden encontrarse con zarzamora o con murra, como se conoce acá en el sur, claro, este es recomendable, porque si se fijan, cada una de sus puntas tiene filo en el borde, ¿cierto? Entonces esto lo que les permite es ir de a poco cortando este tallo más duro. A la vez, si ustedes están cortando, por ejemplo, maleza que está más elevada, como es el pasto, que es un tallo blando, esto, claro, les va a funcionar, pero el trabajo es mucho más lento. Por lo tanto, el uso de esta cuchilla es más recomendada cuando ustedes saben que dentro de la maleza que están cortando hay este tallo duro, este tallo leñoso. Y el último accesorio al que me quiero referir es a la cuchilla de 2 puntas. Este accesorio es poco conocido, me he dado cuenta, y si ustedes lo ven, casi la totalidad de cada una de sus puntas tiene filo. Entonces este accesorio es muy recomendable para desmalezar cuando la hierba o el pasto está muy elevado, cuando esta tiene tallo blando. Abarca mucha más superficie y avanza mucho más rápido. Entonces, claro, muchas personas están muy acostumbradas a desmalezar con lienza, con nylon, pero también se corta muy rápido, entonces eso también va dificultando su trabajo, van trabajando más lento, avanzan más lento. Entonces, usando este accesorio van a poder avanzar mucho más rápido. Entonces, si usted utiliza la desbrozadora para cortar su pasto, este accesorio es muy recomendable. El nylon van a tener que utilizarlo igual porque van a ver las orillas, los bordes, que no van a poder hacerlo
con la cuchilla de 2 puntas. En ese caso van a tener que seguir utilizando obviamente el nylon, pero con esta cuchilla van a poder avanzar mucho más rápido. Ahora, si dentro de lo que están desmalezando saben que hay, por ejemplo, murra, zarzamora, este accesorio, si bien puede que corte, pero no es el adecuado para cortar este tipo de arbustos, ya que el golpe es demasiado seco a este tallo que es leñoso, que es duro. Entonces eso también va a provocarle daño a su máquina, por lo que si bien va a hacer el trabajo, pero en el largo plazo sí va a ser perjudicial para su máquina. Espero que estas recomendaciones u orientaciones les hayan servido. Como siempre les agradezco por haber llegado al canal, por ver los videos, por darles me gusta también, suscribirse. Si tienen alguna duda lo pueden dejar dentro de los comentarios, quizás pueda aclararlos, y si es que no, siempre hay personas amables que aportan también respondiendo comentarios o preguntas que dejan dentro de cada uno de los videos. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad y muchas gracias nuevamente. Chao, chao.